Hola, buenos días. A ver, nos llama la atención que nadie ¿no? que nadie se enterase de que esa señora había fallecido y que pudiera estar cobrando su hija esta cantidad. ¿Qué ocurre cuando una persona fallece? Se le da de baja, ¿no? En todos aquellos servicios que tenía contratados o todos aquellos derechos o ayudas que le correspondían o dinero que recibía. Pero claro, solo puede hacer su propia familia o una persona ajena, ¿no? Como puede ser un gestor, por ejemplo. Alejandro, cuéntanos. Pues a ver, no es un caso habitual, pero sí que hay situaciones como esta, incluso gente que ha estado cobrando pensiones de jubilación de personas fallecidas durante 15 años. Normalmente, cuando fallece una persona, tenemos el certificado médico de defunción, posteriormente hay una certificación literal del registro civil y habitualmente esto se comunica desde el registro civil a otras administraciones para impedir este tipo de situaciones. Pero ojo, la normativa de seguridad social impone la obligación a los familiares y herederos de comunicar a la seguridad social que nuestro familiar que venía recibiendo una ayuda o prestación ha fallecido. Y como indicaba Rubén, el portavoz de la policía, el hecho de hacer una actuación ya sea fraudulenta, de falsificación de documentos, que también ocurre en determinados casos, o omitir si vemos que están realizando estos pagos de estas prestaciones que ya no proceden porque esa persona está fallecida, constituye un delito, además de la obligación legal de devolver todas esas cantidades. De hecho, desde 2013 este delito se especificó y se agravaron las penas, que en muchos casos pues la gente acaba en prisión, además de la obligación de devolver las cantidades defraudadas hasta 6 veces lo que se ha obtenido en los últimos 4 años. Algo excepcional, pero que ocurre y tenemos que estar atentos. Si un familiar fallece y se sigue pagando cualquier tipo de ayuda o prestación, lo dicho, no solo se puede incurrir por una acción, sino por una omisión. Entonces, comunicar. Se puede hacer ahora casi todas las gestiones, y a eso sí que es muy importante, por vía telemática, si tenemos certificado clave, registro electrónico, comunicarlo a la Seguridad Social, pero si no nos manejamos en esos medios, pedir cita previa ante la Seguridad Social, que no es fácil, y comunicarlo cuanto antes si han abonado esas cantidades, porque tenemos obligación legal de devolverlas y si no lo hacemos incluso cometeríamos en el mejor de los casos una infracción también administrativa. Perdóname por cuestionarlo como trabaja la administración, pero no es, quiero decir, tiene que ser la familia la que pida cita previa para comunicar que su familiar ha fallecido. De verdad, la Seguridad Social no le puede constar que esa persona ha fallecido y que ya se deje de enviar o bien una pensión o bien una ayuda, en este caso a la dependencia. Pues normalmente Y así funciona de se forma evitaría automática o también debería. esta picaresca, por otro lado, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí, al final sí que nos encontramos con estas situaciones anómalas en las cuales el contribuyente, el familiar, tiene que realizar determinadas gestiones activas cuando al final es la misma administración, aunque sí que son distintos organismos, los cuales tenemos, digamos, que lo normal sería que hubiera una centralización, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces funcionan como compartimentos estancos y es muy difícil. De hecho, el tema de un fallecimiento genera mucho papeleo, como hemos dicho. Normalmente se ocupa en las funerarias, pero hay que pedir, además de ese certificado del registro civil, que es gratuito, luego certificado de últimas voluntades para ver si otorgó testamento o no y cuál es el último. Certificado de seguros también al Ministerio de Justicia. Estos trámites, pues hoy en día posiblemente con los medios que tenemos telemáticos, lo normal y habitual es que la administración funcionara unificada y que se gestionara o facilitara, incluso que fuera automático, porque al final mucha gente sí que se pierden estos trámites, que como hemos dicho se pueden hacer por medios telemáticos, pero hay gente que necesita ayuda de familiares o de profesionales para realizar estos trámites y luego cumplir los plazos legales. Incluso en el mejor de los casos, incluso si tenemos también derecho a una pensión como cónyuge, hijo, hay que recordar que tenemos que ser ágiles 3 meses para solicitar esos pagos porque si no, se nos pierden solo nos van a pagar con un retraso de 3 meses. O liquidar los impuestos una vez que hemos hecho todo ese lío de papeleo. Tenemos 6 meses para liquidar el impuesto aquí ante la agencia tributaria en la dependencia de Aragón. Se puede solicitar prórroga, pero hay que hacerlo y cumplir y ser muy ágil porque, como decimos, no es fácil, no nos lo ponen fácil y muchas veces incluso tenemos que tener esa proactividad de comunicar si vemos que hay una situación anómala. Bueno, pues Alejandro Marín, muchas gracias por habernos aclarado esta situación que nos ha generado esas preguntas. Un saludo. A vosotros, buen día.